La tertulia de Valvanera, más que un conciliábulo de amigos, era un cónclave metafísico. Presidía Macedonio, el anarquista del ser, cuya filosofía cardinal postulaba la abolición del yo y la consiguiente irrealidad del mundo fenoménico. Para él, la realidad no era un sustrato objetivo, sino una ficción persistente, una novela cuya trama podíamos, mediante un acto de voluntad poética, reescribir, o mejor aún, desertar. El humor era su herramienta dialéctica, el escepticismo radical, su única fe. Borges aprendió el arte de la perplejidad a su lado. Entendió que la literatura no era un espejo del mundo, sino otro mundo posible, tan frágil y verdadero como el primero. En ese diálogo nocturno entre el que negaba la escritura, Macedonio, y el que la haría eterna, Borges, se gestó una de las amistades más hondas y extrañas de la literatura argentina, la del hombre que vivía para borrar su rastro y el hombre que se convirtió en todos los rastros. Háblenos de Macedonio Fernández. Macedonio Fernández era el más silencioso, el más lacónico de los conversadores. Yo recuerdo que durante, digamos, una noche, él solía hablar 3 o 4 veces, pero lo que él decía era siempre memorable. Al mismo tiempo era tan cortés que siempre atribuía sus opiniones al interlocutor. Tenía una voz muy pobre, más o menos como la mía, entonces él miraba a la derecha o a la izquierda y decía: vos sin duda habrás observado, y luego venía algo asombroso. Pero él no quería dar eso como su opinión, y la atribuía siempre al interlocutor. Pero necesitaba el dominio de una técnica muy rara de conversación. No, porque es no. muy difícil. ¿O era una cortesía natural? No, era una cortesía natural, como usted dice. Él siempre lo habló así. Bueno, había ciertos escritores que él quería mucho y les atribuía opiniones. Él decía, bueno, como decía Cervantes, entonces alguien le decía, pero no, Cervantes dice lo contrario, en tal parte. Por ejemplo, en la segunda parte del Quijote. Bueno, pero eso lo puso para quedar bien con el comisario, decir. Simplemente. Además, él no dejaba que la realidad lo estorbara. Yo recuerdo que un primo mío, Guillermo Juan Borges, que ha muerto, había pasado un año en la escuela militar, en Río Santiago. Macedonio Fernández le dijo, muchos provincianos allí, sin duda, que están tocando siempre la guitarra. Y entonces mi primo le dijo, no, yo no he ido a tocar la guitarra en todo un año. Macedonio se dio vuelta a mí y me dijo, ya ves, un centro guitarrístico notable. Porque él no dejaba que la realidad molestara sus opiniones. Él seguía pensando. Él tenía conciencia de su ingenio. Lo ejercía con autoridad y a sabiendas de que era dueño. No, yo creo que no. Yo creo que cuando él parecía ingenioso estaba pensando en voz alta. Estoy seguro de ello. Porque si uno se reía, él se incomodaba. No, él estaba pensando en voz alta. Yo diría que se pasó la vida pensando, que lo que él ha escrito es una parte mínima de lo que pensó. Y que quizá fuera mejor pensador que escritor. Claro, eso es interesante preguntarle a Borges si los textos de Macedonio reflejan su genio. No, yo por ejemplo, y esto lo he dicho en un poema hace poco, yo por ejemplo, para leer a Macedonio, necesito leerlo con la voz de Macedonio. Y la gente que no ha oído esa voz y que no ha visto esa cara, no pueden leer a Macedonio. Por eso muchas de las generaciones nuevas lo encuentran ilegible.